Isaías es donde dice Dios: a mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero no es nuestro trabajo entenderlo. Nuestro trabajo es creerlo y obedecerlo. Ese es nuestro trabajo. Dios nunca prometió que no íbamos a pasar por pruebas. Si alguien le dijo a usted que llegando a ser cristiano todo se le va a terminar los problemas, yo creo que usted entonces realiza que eso no es cierto. A veces cuando alguien viene a Cristo, los problemas más fuertes comienzan. Dios nunca prometió que no iban a haber problemas, pero lo que sí nos prometió es que Él iba a estar con nosotros en medio de esos problemas. Y eso es muy importante, recordar esos pasajes bíblicos que nos afirman en saber que yo no tengo que entender todo lo que Dios está haciendo. Mi trabajo es simplemente creer en Él y obedecerle. Y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Hay una verdad que aparece desde el principio de la Biblia y corre a través de las muchas historias que encontramos en sus páginas. A veces aparece calladamente y a veces es el enfoque de la historia. El tema del fuego recorre toda la Biblia. No aparece solamente relacionado con el infierno, sino también con la presencia de Dios, su santidad, su juicio, su purificación, su poder y su Espíritu Santo. Hay cientos de referencias al fuego, cientos. Tomaría un muy largo mensaje para ir a cada pasaje donde Dios nos habla y nos ilustra sus verdades y sus historias utilizando fuego. No por nada dice la Biblia que nuestro Dios es un fuego consumidor. La zarza ardiente en Éxodo, cuando se presentó a Moisés en esa zarza que no se consumía con el fuego. El monte Sinaí, cuando Dios se manifestó al pueblo de Dios. La columna de fuego en Éxodo capítulo 13. La columna que los hijos de Dios e Israel seguía en el desierto. Dios es un fuego consumidor, dice la Biblia, en Deuteronomio y también en Hebreos. Sodoma y Gomorra fueron consumidas por fuego divino de Dios. Nadab y Abiú murieron instantáneamente porque presentaron un fuego extraño a Dios. Coré y sus rebeldes perecieron en el desierto, abriéndose la tierra y consumiéndolos al Sión. Elías en el camino, llevado por un carrusel de fuego. Como oro refinado, habla Malaquías capítulo 3 que Dios nos quiere refinar. Las pruebas de los creyentes, dice 1 Pedro, que son pruebas de fuego. El fuego del Espíritu Santo que vemos aquí en Mateo 3, lo que acabamos de leer, el versículo 11 lo dice ahí. Cómo Dios se refiere al Espíritu Santo que nos va a bautizar. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los dos hombres camino a Emaús, que estaban fríos, estaban indiferentes, iban camino a Emaús dejando el lugar donde estaban congregados los discípulos de Cristo esperando su resurrección. Y el Señor se encuentra con ellos y habla con ellos de Moisés y los profetas, de la palabra de Dios. Y nomás por pasar tiempo con ellos, los dos se voltearon a ver y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? El fuego que debe existir en el corazón de creyente, como lo vemos ilustrado en Jeremías capítulo 20, cuando él quería dejar todo, abandonar el ministerio. Pero no obstante, dijo, sentí como un fuego que ardía en sus huesos. El fuego en los ojos de nuestro Salvador.
En Apocalipsis 1 nos enseña que Juan se topa con ese personaje y no cabe duda que era el Señor Jesucristo. Él lo declaró así, que Él era el principio y el fin. Dice la Biblia que tenía ojos como ojos de fuego. El fuego del tribunal de Cristo. Lo vemos en Corintios capítulo 3. Una y otra vez Dios se manifiesta con fuego. De todas las veces que lo menciona la Biblia, aquí la encontramos en una de las más solemnes. Dice el pasaje de Mateo capítulo 3. Vean el versículo 10. Dice Juan el Bautista: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y luego dice el versículo 11: y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando del Salvador Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quiero hablarles esta mañana sobre esa verdad, el fuego que nunca se apagará. Es difícil imaginarnos de qué se referiría Dios o cómo será el infierno. No sé si tenemos el video listo, un corto. Es un video que se hizo. Vamos a ver si lo pueden subir ahí arriba. Is this possible or? Lo que pasa es que no lo pueden ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, ojalá que más a ratito podamos hacer. Yo les mandé el video minutos antes del servicio. El fuego que nunca se apaga, dice Cristo. El fuego que nunca se apaga. El Señor habla más de este lugar que cualquier otro escritor o autor o personaje en la Biblia. Habló más del infierno que habló más del cielo. Le consumía este fuego. Esta verdad lo consumía. Creo yo porque él estaba consciente y conocía la eternidad. Aunque él estaba en su ministerio terrenal, él había venido de la eternidad. Y él estaba consciente y lo llevaba y lo llevó hacia la cruz del Calvario, porque sabía que este lugar era un lugar real, donde el fuego nunca se apaga. En su palabra encontramos que Cristo dijo que era un horno de fuego. Cristo dijo en otro pasaje que era un fuego eterno. Cristo dijo en otro pasaje, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otro pasaje el Señor dijo, el fuego nunca se apaga. En otro pasaje el Señor Jesucristo dice, atormentado en ese fuego, lanzado al lago de fuego, a un abismo eterno. El fuego que nunca se apaga. El énfasis es la palabra nunca. Todo lo que Dios hace es eterno. Todo lo que Dios hace. Dios no creó el infierno para condenarle a usted pensando en nosotros. Dios creó el infierno para el Satanás y los ángeles que se rebelaron en contra de él. Para eso preparó el infierno. Pero el pecado del hombre, la voluntad de pecar en contra de un Dios bueno, nos dio la libertad de escoger, de elegir, la voluntad de elegir pecar. El hombre fue condenado a la misma consecuencia. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia.
Pero no está hablando de la muerte física, que usted y yo vamos a morir. Está hablando de una muerte eterna. Dios está hablando en términos eternos. La consecuencia, el juicio que viene de Dios. Dios no trata con sus hijos con juicio. Dios disciplina, Dios castiga, pero no es el juicio de Dios. Hay un día de Jehová que viene. Hay un día de Dios que viene, donde Él va a ejecutar el juicio venidero a una humanidad, a un mundo que ha rechazado la gracia de Dios. Quizás usted le está yendo mal y usted piensa que el juicio de Dios está contra usted. Usted no puede ni imaginarse lo que realmente es el juicio de Dios. El fuego que nunca se apagará. Que nunca se apagará. No sé si ahora sí tenemos ese video. Imagínense, alguien hizo una grabación escarbando un hoyo profundo hace muchos años atrás, en una excavación, y según ellos grabaron unos sonidos, lo que ellos les espantó y cerraron el proyecto. Pero quiero que vean, imagínense un poco, si es posible poner ese video en la pantalla. Bueno, si quiere toque el sonido, por favor. El fuego que nunca se apagará. Yo sé que es difícil creerlo porque no lo vemos. Yo sé que pensamos, bueno, podrá ser que sí existirá, pero pues, ¿verdad? No sé si es literal o es simbólico. El ser humano quiere tratar de razonar lo que para él es una realidad y no puede creer, no logra entender un Dios tan grande y tan amoroso y tan bueno que haya creado un lugar tan terrible. Pero Dios, hermanos, es no solo un Dios de amor, pero también es un Dios justo. El fuego dice que nunca se apagará. Ahorita estamos nosotros sentados en este auditorio escuchando una predicación, muy cómodos en nuestra vida, quizás bendecidos con cosas que Dios nos ha dado, y estamos aquí en la iglesia tratando de ser fiel a Dios. Pero en este momento y en este segundo, el infierno es real. Hay gente quemándose allí, que no ha descansado, están quemándose terriblemente en llamas de fuego, ardor, en tormentos constantes. Es una realidad, y eso es lo que es el mensaje esta mañana. Lo que le consumía a nuestro Salvador es que no era una ficticia, no era una historia más, no era una parábola, era un lugar real, real, el fuego que nunca se apaga. Hay un lugar en espera de juicio eterno para aquellos que rechazan a Cristo, que murieron en sus pecados, que nunca recibieron el regalo de vida eterna. Es un lugar que ahorita mismo hay gemidos, ahorita mismo hay gritos, ahorita mismo la gente está en tormento, como el hombre rico que clamaba a Abraham diciendo: tengo 5 hermanos, manda a Lázaro, manda a alguien a hablarles de Cristo. No quiero que ellos vengan a este lugar, a este lugar. Era un lugar verdadero, un lugar cierto, como usted y yo conocemos que hay un lugar en Nueva York que es en Nueva York, hay un lugar de Ciudad de México. A lo mejor usted nunca ha ido allí, pero el lugar existe. El fuego que nunca se apagará, dijo Cristo. Una de las verdades más solemnes y poderosas de toda la Escritura. El tema incomoda a personas. El tema ofende a personas. El tema ha sido abandonado por predicadores. Nadie quiere escucharlo. Aquí hay personas incómodas al oír esto. Se sienten ofendidas, se sienten, ¿por qué se tiene que hablar del infierno? Porque es un tema muy solemne, es un tema muy escalofriante, es un tema muy cierto, y no queremos reconocerlo. Y ese es el problema. ¿Por qué nos enfriamos? Porque nos enfriamos en saber que hay un fuego que arde por
esa verdad no nos consume, por supuesto que vamos a andar fríos espiritualmente. Lucas 16, por favor. Vemos la historia de este hombre rico que murió y se encontró en el infierno, en el Hades. Lucas 16, versículo 19, ¿están conmigo? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una historia de un hombre que terminó despertando, abriendo sus ojos en ese lugar terrible, en el lago de fuego y azufre. A través de esta historia que Dios nos cuenta, de esta persona, de estos personajes verídicos, reales, no es una parábola, es una historia, un recuento del conocimiento infinito, omnisciente de Dios, que Él está ayer, hoy y mañana. Para Él todo es hoy. Y nos cuenta y nos relata, viendo hacia adentro de la eternidad, viendo hacia adentro del realmo espiritual, a ese ámbito espiritual, y puede ver y saber de esta historia, como Él era el Dios antes de Abraham. Dijo: Yo soy antes de Abraham. Él ve todo lo que pasó desde Abraham, desde Moisés, desde Adán y Eva, porque Él estaba ahí. Juan 1:1 dice que desde el principio el verbo era Dios y era Dios, y era con Dios y era Dios. Ahí estaba Cristo. Amén. Y Él nos cuenta esta historia no para entretenernos. Nos afirma que hay un lugar verdadero. Y a través de esta historia podemos ver, a través de los ojos de este hombre, lo que él vio y lo que experimentó en el Hades. Noten el versículo 23. Todos estos ejemplos realmente son horrendos. Realmente deben de llenar nuestro corazón de terror. Lo que está pasando ahorita mismo a millones que han ido al infierno. Versículo 23 dice que Él alzó sus ojos. Eso quiere decir que en el infierno vas a poder ver, vas a poder mirar. No vas a poder cerrar los ojos y pretender que no ves, como sucede cuando nos da miedo algo, que cerramos los ojos para no ver. Ahí vas a ver todo lo terrible, todo lo oscuro. Dice el hombre rico que estaba en tormentos. No está hablando necesariamente del tormento exclusivo del fuego. Habla generalmente tormentos. Está hablando quizás del ámbito del infierno, de los demonios sueltos, de la pesadilla de ver almas descender y caer al infierno. Él hablaba de sus 5 hermanos que no querían llegar, que no llegaran a ese lugar. Estaba consciente, escúcheme, atormentado por ver otras personas caer al infierno. Pensó en sus hermanos: no quiero que también ellos lleguen a este lugar. En el versículo 34 dice que le pide a Abraham que envíe a Lázaro y que moje la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. Hay una sed eterna en el infierno. Nunca vas a poder agarrar agua. Nunca vas a poder saciar esa sed. Es una sed eterna. Atormentado en llamas, dijo el hombre rico. Atormentado en llamas.
Dice el versículo 25 que Abraham le contesta y le dijo: acuérdate. ¿Sabe algo más terrible? Es que en el infierno vas a poder recordarte. Vas a poder recordarte de todas las veces que rechazaste a Cristo, de todos los domingos que llegaste a la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, y no quisiste recibir a Cristo, de todas las veces que alguien te dio un folleto en la calle y lo rechazaste. Qué oportunidad que Dios te quiso para alcanzar para Él y lo rechazaste. Mira, el ser miembro de una iglesia no le puede salvar. El ser miembro de una familia cristiana no le da salvación. Que su mamá y su papá hayan sido cristianos no le da salvación. No es por asociación, no es por membresía. El cielo no se puede ganar, no es una recompensa, es un regalo divino dado únicamente a través de Cristo Jesús. Podrás recordar, yo me imagino que podrás recordar cada canto, cada vez que los niños cantaron, cada letra. Vas a tener la eternidad para pensar en esos cánticos. Vas a tener la eternidad de pensar en los cantos especiales. Vas a recordarte de la orquesta, vas a recordarte del coro cantando esos cantos majestuosos, vas a recordarte de la enseñanza del maestro dominical, vas a recordarte de los versículos que te memorizaste, vas a recordarte de las predicaciones del pastor, vas a recordarte y tener toda la eternidad donde dice la Biblia: el gusano no morirá, estará comiéndote por dentro y tormentándote tu conciencia, siempre recordando, mirando, sintiendo con sed, atormentado en el infierno. Y quizás lo peor de la historia es que Abraham le dice: tú no puedes jamás pasar de allá para acá y nosotros de aquí para allá. Nunca podrás salir del infierno. La descripción final del juicio eterno, donde el hombre dice en el versículo 28: a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A este lugar, no vengan ellos. Está hablando del futuro, está hablando de algo que puede venir por delante. Que no vengan ellos aquí. Déjeme decirle y recordarle que hay un juicio final. Un día Dios va a traer a cuenta a cada persona en el gran trono blanco. Nadie se escapará. Cada persona nacida de mujer, cada hombre que caminó sobre la tierra, cada persona dará cuentas a Dios un día en el gran trono blanco. Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y después de esto el juicio. Nunca la Biblia menciona otro lugar. No menciona que hay una sala de espera. No menciona que hay un intermedio, un lugar donde se pueden rescatar las almas. No, perdóneme, es una confusión de la verdad. Es una ignorancia y mala interpretación de hombres que no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Está hablando del seno de Abraham, donde Cristo cuando murió en la cruz, descendió a ese lugar. No fue al infierno, pero fue al Hades, en este lado de la cima, para rescatar los cautivos. Isaías 61. Y Él fue y lo liberó, las cadenas, liberó las personas del Antiguo Testamento que habían sido fieles en esperar al Mesías, que creyeron por fe que venía un Mesías. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo de Cristo dentro de ellos, dice la Biblia en Hechos, que no puede interpretar, en Corintios, que no puede interpretar, discernir entre lo espiritual y lo natural. Es difícil entender la Biblia. Esta verdad debería no solo hacer correr toda alma a la cruz de Cristo, sino encender un fuego ardiente en el corazón de cada creyente. Dijo el hombre rico: tengo 5 hermanos. Yo creo que Dios no nos dio los nombres de sus 5 hermanos, no nos dio el nombre de su padre, no nos dio el nombre del hombre rico, porque aún así, ya estando en el infierno, condenados al infierno, ¿qué más terrible tendría que ser, hermano Valencia, saber que un ser querido está en el infierno? Pero Dios en su misericordia nos omita el nombre de estas personas. El problema es que muchos han perdido el temor de Dios y también el fuego espiritual. Pablo le aconsejó a Timoteo: si vas a ser útil para Dios, si Dios te va a poder usar,
Si vas a poder ser usado por Dios, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. El estado espiritual de cristiano típico hoy en día es que el amor de muchos se ha enfriado, dice la Biblia. Ya no lloramos por las almas perdidas, ya no arde nuestro corazón por la presencia de Dios. Algo debe de encender por dentro aquel fuego de avivamiento que hace a crecer, hace a crear chispas de fuegos de evangelismo por todo el mundo. Hace personas rendirse, dejar sus carreras, hace personas dejar su casa, su propiedad, sus bienes, su familia, su vecindad, su país, e irse a un lugar lejano y entregar su vida. Ese fuego que consume, que quema dentro de los huesos del creyente, está apagado por la ignorar, por no creer, por no estar consciente que hay un fuego que nunca se apagará. Aquel fuego que quemaba dentro de los huesos del profeta Jeremías. Aquel fuego que ardía y no se consumía sobre la zarza con Moisés. Aquel fuego que representa la presencia de Dios, la santidad divina de Dios, el llamado divino de Dios, el poder divino de Dios. Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escúcheme, esa palabra poder es la palabra dinamita en su original traducción de griego. Representa dinamita, es la palabra dinamita, es la explosión, es un poder que explota. Noten el capítulo 2, versículo 3. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. Moraban, continúa la historia, pero quiero enfatizar cómo cuando se manifestó el Espíritu Santo, se manifestó como fuego. Muchos tristemente se han acostumbrado a una vida sin fuego. Ministerios sin fuego, predicación sin fuego, iglesia sin fuego. Y el problema es que no hemos permitido que esta verdad de que hay un fuego que nunca se apagará nos consuma. Necesitamos que el viento divino de Dios que cause una explosión dentro de nuestro corazón, que vuelva a encender un fuego vivo dentro de nuestros corazones, como Habacuc dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. El fuego que nunca se apagará. El fuego en el cristiano nunca debe apagarse. El fuego en el cristiano nunca debe apagarse. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice la palabra de Dios. Efesios 5:18, por favor. Efesios 5:18 dice la Biblia así: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes ved ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, cómo nos hace falta un avivamiento, cómo nos hace falta la presencia y la llenura del Espíritu Santo. El fuego de Dios, su poder, su presencia está a nuestro acceso, está a nuestro alcance. Dios quiere que quememos por Él. Dios quiere que vivamos ese fuego de amor, de pasión, que no seamos tibios como Apocalipsis 3, 14, 15. Hay muchos cristianos tibios espiritualmente. No hay frialdad, no hay una clara distinción de su abandonamiento de su fe. No quieren tirarse al mundo. Aquí andan arrimados, agarrándose y quejándose, malas caras en de estos caprichos, agarrándose y tratando de sostenerse. No son fríos, porque si fueran fríos serían de aquí, se alejarían de Dios. Pero tampoco no son calientes.
Porque cuando estábamos calientes para Dios, nos ardía el corazón por las almas perdidas. Cuando estábamos en fuego para Dios, queríamos servir a Dios. Nunca era suficiente. Queríamos más y más predicación. Queríamos no faltarnos un servicio, porque el pastor iba a predicar y yo quería que Dios me hablara a mí cuantas veces sea posible entre una semana larga. Yo quiero huir de Dios. Yo quiero huir de Dios. Cuando estábamos en fuego, no era difícil venir al altar. Veníamos corriendo al altar. Cuando estábamos en fuego, diezmábamos, ofrendábamos sin pensar dos veces. Cuando estábamos en fuego, no había problemas con las reglas. Todo era acepto, todo era correcto. Yo necesito cambiar. Yo necesito más de Dios. Pero la tibieza espiritual, la tibieza nos enferma. Por eso dice Dios: te vomitaré de mi boca. Enferma a Dios nuestro estado espiritual. Muchos vivimos apagados espiritualmente, tibios, apagados, dormidos, cansados, sin pasión, sin lágrimas, sin corazón por las almas perdidas. Pero Dios, hermano, no nos llamó a vivir entre cenizas. Dios nos llamó a arder por Él, a quemar por Él. Recuerdo una ilustración que escuché del pastor Fernández hace años atrás, de un predicador que tenía un hermano en su congregación que un tiempo estaba en fuego, sirviendo, envuelto en todo, y se enfrió, se alejó de la iglesia, dejó de asistir, y pasaron varias semanas, y el pastor en este lugar lejano, un lugar remoto, pequeña iglesia, fue a visitar a este hombre. Un tiempo de frío, la nieve estaba cayendo, y se dio cuenta al llegar esa noche sin avisar que iba a llegar. Miró que la chimenea estaba encendida y dijo: ahí está mi amigo. Entró a visitarlo, y cuando entró lo miró a él sentado en el sofá. Tocó la puerta y no le abrió la puerta, le dijo: pásele. Entró el pastor. El hombre no lo recibió, no le dijo nada. Se quedó sentado en el sofá como diciendo: a ver, ¿qué quieres venir a decirme? Quizás por eso muchos cristianos vienen a la iglesia con el mismo espíritu. Llegan y se sientan y cruzan los brazos y dicen: a ver, ¿qué quieres decirme hoy? El hombre estaba ahí en su sofá, indiferente, sentado ahí. A ver qué le iba a decir el pastor. El pastor no tenía palabras. Quería decirle, sabía que este hombre estaba mal espiritualmente, y no sabía. Cualquier cosa que le diera lo hubiera discutido, hubiera argumentado, y se quedó callado el pastor pensando: ¿qué le digo a este hombre? Y volteó a ver la chimenea que estaba encendida con leña y fuego, y pensó en el hombre y pensó en la leña, y fue y agarró un pedazo del fuego, una leña, y lo apartó en la chimenea, lo agarró y lo sacó. Y se sentó el pastor una vez más y miró al hombre, y miraba la leña, y miró al hombre, y el hombre comenzó a ver la leña y comenzó a ver al pastor, y de pronto la leña que lo había apartado se estaba apagando, y comenzó a ahumar porque el fuego se iba apagando, y llenó la casa de olor, de humo, y comenzaron a toser. De pronto el pastor se paró y agarró esa misma leña que estaba apagándose con puro humo, apestando la casa, y la puso en el fuego una vez más, y volvió a agarrar fuego. Amén. El pastor se sentó y miró que esa leña agarró fuego una vez más. Volteó a ver al hermano, volteó a ver la leña, lo miró, se paró el pastor y se fue sin decir nada. Antes de salir de la puerta, el hombre se paró y le dijo: pastor, ya entendí lo que me quería decir. Y si usted está aquí esta mañana y no sabe lo que le quería decir, usted está en problemas espirituales. Qué rápido nos enfriamos cuando los amigos del trabajo nos consumen nuestro tiempo. Qué rápido nos enfriamos cuando el trabajo y las otras cosas, que la liga, que el béisbol, que el básquet, que el fútbol, que los quehaceres, que mi casa hay que arreglarla, que no sé qué tanto. Nos enfriamos porque no estamos en el fuego consumidor, aquel fuego que viene divinamente de Dios, que Dios quiere que queme en nuestro corazón.
Dijeron los hombres camino a Emaús, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón? Le pregunto, hermano, ¿no ardía su corazón antes? 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 ¿No ardía su corazón, hermana? ¿No ardía su corazón antes por la ruta, por el bus, por la gente, por las almas, por los niños, por la gente pecadora? ¿No ardía su corazón? Jeremías, por el fuego, no quiso detenerse. Iba a detenerse, pero por el fuego no quiso detenerse. No quiso rendirse a causa del fuego. Cuando un creyente está en fuego, no puede quedarse callado, no puede vivir indiferente, no puede vivir confortable con su pecado, no puede ignorar las almas perdidas. El fuego del infierno debería de encender el fuego del evangelio. Hay dos fuegos importantes de la Biblia: el fuego santo de Dios y el fuego eterno de juicio que nunca se apagará. Nunca se apagará. Yo quisiera pensar que va a llegar un momento donde Dios va a decir: ok, comencemos de nuevo. Todas esas almas que terminaron en el Sion, en el Hades, en el infierno, salgan, les voy a dar otra chance. Pero no. Abraham le dijo al hombre rico: tú tuviste tus bienes, tú tuviste tu oportunidad, como Lázaro también. Pero ahora él está aquí consolado y tú allí atormentado. Sí, ese problema cuando se predican mensajes como esto, oh, Dani, que predica sobre el infierno, y el cristiano que está tibio, frío, está pensando únicamente en, para las almas, para los visitantes. Qué bueno que el pastor está predicando para los visitantes. Pero no se ha dado cuenta que su frialdad y su tibieza espiritual es porque no le consume esta verdad. No le consume esta verdad. Ya no ignora, no piensa en ello. Para usted todo es mi tiempo, mi vida, mi salario, mis actividades, mi vacación, mi familia, mi iglesia, mi asiento, mis costumbres, mis pasatiempos, mis gustos. No, mi hermano, un cristiano en fuego está todo el tiempo pensando en que hay un infierno donde el fuego nunca se apagará. El fuego del infierno nunca se apagará. Donde el gusano nunca morirá, dice la Biblia. El lloro y crujir de dientes. Las prisiones de oscuridad, quemándose, eternamente cayendo en el abismo profundo donde no hay fin. No puedes llegar abajo. Estás quemándote en fuego. Tienes sed. Puedes ver. Estás siendo atormentado por los demonios. Es una realidad. Es un lugar. Es una sentencia de justo juicio de Jehová. Romanos 6:23 nos dice muy claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 20, versículo 15 dice: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 termina el versículo hablando de los mentirosos, los ladrones, los perversos, de todos ellos. Dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La Biblia lo afirma proféticamente. La bestia y el falso profeta en Apocalipsis 19:20 serán condenados a ese lugar. Satanás en Apocalipsis 20 versículo 1 será lanzado, atado, y al último del gran juicio final será condenado al abismo eterno. Dios no miente. Dios es verdad. Te da todo hombre mentiroso y Dios verás. Si Dios dice que proféticamente esa es la condenación, es lo que es. Si Dios dice que ese lugar existe, le guste a usted o no,
le agrade a usted o no oírlo, existe. O yo prefería hablarles y darles un poquito de terapia. Ay, hermano, usted es una buena persona. Como usted no hay dos. Ay, hermanos, Cristo te ama. Sal de aquí con la cabeza en alto. No tienes que preocuparte por las almas perdidas. Servir a Dios. Vive tu vida como te da la regalada gana. Al cabo, la gracia de Dios es sin límite. Todo lo que dije es verdad. Pero muchos quisiéramos oír ese mensaje en vez de la realidad de que ahorita hay gente quemándose en el infierno. Ahorita hay gente quemándose en el infierno. Para todo aquel que rechaza a Cristo como su Salvador. En Mateo 7, Cristo nos habla de un ejemplo de aquellos que terminarán en el infierno. Dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No sacamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros? Y entonces le declararán: nunca, note la palabra, nunca, nunca se apagará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca se apagará, nunca pertenece con nunca, nunca los conocí. No es que Dios no lo supo, no tenía inteligencia de conocer su nombre, es que Dios en su infinita ciencia de Dios Todopoderoso nunca llegó a caminar o cruzar camino con usted. Le invocó, le invitó, se le predicó, pero usted nunca quiso recibir a Cristo. Prefirió quedarse callado en la silla, en la iglesia, pretender que todo está bien, y cada semana usted sabe y Dios le dice: tú no eres hijo mío, tú no eres hijo mío. Pero ahí estás escondiéndote en el lugar más silencioso y secreto de este auditorio. Dijo el Señor: nunca os conocí. No es que los conocí y se portaron mal y ya no, dice Dios: nunca os conocí. Escúcheme, nunca os conocí. Es el lugar perfecto para un fuego que nunca se apagará. Dios trata en términos eternos. Nunca os conocí. Su lugar es donde nunca se apagará el fuego. Cristiano, usted está frío espiritualmente porque usted no vive consumido por esta verdad. Por eso se enfría. Por eso llega hasta ser apático, indiferente. No es una acusación mía, hermano. ¿Yo quién soy para decirle a usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó a alguien para Cristo? Que usted agarró el Evangelio, la Biblia, y les habló a ellos de Cristo. Oh, pastor, yo no sé cómo compartir la salvación. ¿Cuándo fue la última vez que usted no habló con alguien y le dijo: mira, deja decirte cómo Dios cambió mi vida? No sé cómo decirte, lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver. Pero la razón por qué estás callado, es porque estás tibio. Porque no te consume la verdad de que el fuego eterno nunca se apagará. Llegará el día de juicio final. La Biblia está llena de esta frase: el día de Jehová. No bastará decir: Señor, Señor. No bastará hacer buenas obras. No bastará tener apariencia de piedad, ser religioso. No bastará. Dice Dios: nunca os conocí, nunca os conocí. Pero yo traía gente a la iglesia: nunca os conocí. Pero yo no faltaba el domingo en la mañana: nunca os conocí. Pero yo daba dinero a los pobres: nunca os conocí. Pero yo iba a la ruta, yo daba comida en la ruta: nunca os conocí. Pero me bautizaron: nunca os conocí. Pastor, ¿de qué está hablando? Es que la única manera de ser salvo, la única manera de poder tener eternidad en mi alma, que mi alma no será condenada en ese gran juicio final, es que la sangre preciosa de Cristo me cubra de mi pecado. Para el día de juicio, cuando muera y me encuentre con Dios, Dios no va a poder
y me justificó en su Hijo cuando murió en la cruz. Y puedo yo evitar la condenación eterna, no por mis buenas obras o porque yo lo merezco o no lo merezco, sino porque Cristo me rescató. Le pregunto, ¿dónde va a ir su alma cuando muera? ¿Dónde va a terminar usted cuando sus días en esta tierra terminen? No puede vivir para siempre. No importa cuánto for life coma. No importa cuánto vaya al gimnasio. No importa cuánto se cubra la cara con máscaras. Usted no podrá vivir para siempre. Usted va a morir. No me ignore. Rápido, llegué a este punto y hasta... Usted va a morir. Y esto va para los dos. Porque cristiano, usted va a morir un día. Y va a ser muy tarde para alcanzar a sus 5 hermanos. Ya no va a poder hablarle a su familia, a su mamá que no es cristiana. Será muy religiosa su mamá, hasta le persina y le da su bendición, pero si ella no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, perdóneme por decirle esta verdad, pero ella también va a ir al infierno, no porque Dios es cruel, no porque Dios no la reconoce como una persona viva, es porque ella nunca quiso recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Quería a Cristo más su religión, quería a Cristo más sus ídolos, quería a Cristo más sus tradiciones. Nunca puede ser así. Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más murió en la cruz más que Cristo Jesús. Nadie más puede rescatarnos del infierno más que Cristo Jesús. A mí no me importa que le digan hermano o hermana. A mí no me importa que sea líder de la iglesia. ¿Dónde va a ir usted cuando sus días en esta tierra terminen? ¿Hasta cuándo lo va a ignorar? Usted sabe por dentro de su corazón que usted no es hijo de Dios. No lo tengo que convencer, usted ya lo sabe. ¿Por qué lo lucha? ¿Por qué pelea? ¿Por qué lo ignora? ¿Por qué lo rechaza? Dios solo quiere salvar su alma. Pastor, ¿cómo puede ser un lugar tan terrible? ¿Cómo puede ser un lugar, Dios tan bueno, amoroso, crear un lugar tan terrible? ¿Cómo? Es que por todo lo que Él hizo, hermano Valencia, todo su amor derramado en su Hijo, en la cruz del Calvario, los latigazos, los golpes, las escupidas, el rechazo, la burla, el menosprecio, los azotes, la corona de espinas, el vinagre, la lanza en el costado, los clavos en sus manos, el rechazo de los suyos, abandonado por sus amigos en la cruz, agonizando, cargando todo el pecado de la humanidad. Y usted ahí dice: no, yo no necesito eso. Por eso, lo único que va a poder pagar y ser justo juicio para usted que quiere rechazar el amor de Dios es el infierno. Es el infierno, porque ¿qué más se compara con la eternidad del cielo? Si no ir al cielo implica yo vivir en esta tierra el resto de mi vida, algunos optarían: mejor me quedo aquí. Pero la única cosa que pudiera igualar quizás, o por lo menos llegar a los tobillos de la grandeza del cielo, es un lugar tan terrible. Cristiano, por favor, entienda: sí, queremos que la gente sea salva, pero este mensaje es para usted. Sea sincero con usted mismo. Sea sincera con usted misma. Ya ni abre la Biblia, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no gana almas, no es ni fiel a la iglesia, es inconstante, problemas, pleitos en el hogar serios, pleitos matrimoniales, pleitos con sus hijos, pleitos económicos.
no lo puede ver. Su problema, su amargura, su resentimiento, sus quejas, su infelicidad, no puede entender que viene de aquí el problema, que no está en fuego para Dios. Pastor, ¿de qué está hablando? Porque cuando usted andaba en su primer amor, cuando usted comenzó la cosa de la vida cristiana, nadie le podía desanimar. Andaba así contento. Qué bendición, hermano, Dios les bendiga. Qué bueno estar en la iglesia. Ay, puedo pisar aquí la plataforma. No, ¿cómo? Ay, qué bendición. Mira, nos sentamos, nos tocó el asiento de frente. Wow, ay, va a estar bueno. Que nos caiga la saliva, el sudor del pastor. Gloria a Dios. Amén. Y ahora hay que llegar un poco tarde para sentarnos en nuestra silla favorita, porque no vaya a ser que a lo mejor aquí nadie mira. Aquí no tengo que decir amén. ¿Sabe cuál era el problema? Es que cuando usted estaba en fuego, no quiero esa silla de enfrente. Yo peleo quien tenga que pelear. No. Amén. Gloria a Dios. Y usted está acá y alcanza a ver toda la gente que está durmiendo, que se para, se sale, se distrae fácilmente. ¿Estoy loco? ¿Estoy hablando loqueras? El problema suyo no es otro cristiano. No es alguien que le falló. Dice el Señor: aunque tus padres y tu madre te abandonaran, yo estaré contigo. ¿Qué bronca tiene? Es que no me gustó que... Y usted no ha entendido que es que usted está frío, tibio espiritualmente. Ese asunto del fuego del infierno, todo muy bueno el sermón. Sí, eclesiásticamente, escalogéticamente, creo que en griego logré entender esa palabra. Sí, pastor, le atinó allí el azufre. Pero es mi opinión, no porque el pastor Andy Gómez lo está predicando, sino porque es una verdad eterna que debería de incomodar cada cristiano aquí. Porque yo tengo gente que me ama, que son mi familia. Tengo tíos, tías. Tengo parientes que me conocen porque soy primo, sobrino. Y un día en el gran trono blanco, hermano Valencia, vamos a estar ahí en vestiduras blancas, mirando, presenciando el juicio final, con el corazón de Dios por un cuerpo transformado. Ya pasamos las bodas del Cordero, ya pasamos el tribunal de Cristo, ya tiramos nuestras coronas a los pies del Cordero. Digno es el Cordero. Ahora estamos presenciando algo tan terrible, una gran fila de personas, y ahí puedo ver una niña, una abuelita, ahí veo un primo, una persona que venía a la iglesia con nosotros, un joven, aquel joven que cantaba especial. Ahí está, mira nomás, no puede ser. Él debería estar acá arriba con nosotros. Vemos la misma iglesia. Y vamos a escuchar su nombre ser llamado y condenado a un abismo. Y yo creo, por eso dice Dios, que habrá lágrimas en el cielo. Vamos a estar llorando. Todas las lágrimas que no derramamos aquí por las almas, vamos a estar derramando. Y como Moisés dijo: yo tomo el lugar por ellos. Mándame a mí, condéname a mí, pero no a mi pueblo. Pablo dijo: seré maldito, prefiero ser maldito, pero no a mi pueblo. Ahí en el momento queramos tomar lugar. Dios, yo voy al infierno, no mi hija, no mi hijo. Dios, yo doy todo. No, sí, hijo, no, ya di mi hijo por ellos, no me quisieron. Es muy tarde.
y ahí pasarán eterna condenación al fuego donde nunca se apagará. Cuando un cristiano está en fuego, tiene más potencial de ser un impacto a sus hijos, que crezcan en la fe, conozcan a Cristo, que cuando un cristiano se quiere rebelar y ponerse mal con Dios usando excusas baratas por su enfriamiento, que sus hijos puedan crecer expuestos a la verdad, porque papá y mamá es la influencia mayor en el hogar. El fuego que nunca se apagará. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice Cristo, será salvo. La pregunta no es si usted conoce a Jesús. La pregunta es si Jesús le conoce a usted como suyo.